Adoremos a nuestro Dios, adoremos a nuestro Dios. Mi alma te adora, aquel que es nuestra roca, en aquel que hemos puesto nuestra fe, en aquel que hemos anclado nuestra vida, en aquel y solo por aquel hoy estamos puestos en pie y en victoria por el amor del Señor Jesucristo. Por su victoria, la muerte, hoy nosotros somos bendecidos y tenemos victoria en nuestra vida. Y por esa gran verdad hoy podemos reunirnos y adorar su santo y divino nombre. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Iglesia, el libro de Hechos, en su capítulo 8, versículo 26, voy a compartirla en la traducción lenguaje actual. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era el oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando yo estuve cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias porque un día, Padre amado, en nuestro desierto vino un hombre o una mujer a nuestro alcance y nos anunció las buenas nuevas que iban a transformar nuestra vida. Por hombres y mujeres valientes, hoy podemos aquí en libertad adorarte, porque a través de su testimonio, de su enseñanza, de su amor, que nos mostró tu amor, hemos conocido, Padre amado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Padre amado Jehová, por la diligencia de otros, podemos hoy disfrutar, Padre Santo, de tus grandes bendiciones. Hoy, por la ofrenda de Cristo, la gracia nos cubre y nos hace, Señor, vivir el gozo de la salvación. Padre, yo te pido que así, Padre amado, como enseña tu palabra y así como otros, Padre amado, nos han enseñado en el camino, hoy tu Espíritu, Padre amado Jehová, nos dirija a la verdad y a la justicia de hacer por otros lo mismo. Damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, iglesia, que el Señor le bendiga. A través de esta serie que hemos comenzado este nuevo año, como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos, hemos sido confrontados con el llamado de vivir según los propósitos de Dios. En estas prédicas hemos presentado que el propósito de Dios para el ser humano se ha establecido desde el inicio del libro de Génesis, y en su manera más clara la pudimos ver cuando Dios llama a Abraham. Y en ese diálogo con este hombre que luego le conocimos como el padre de la fe, pudimos ver que el norte, que el objetivo, que la meta de Dios con el ser humano no era simplemente bendecir nuestras vidas como individuos o como familia, sino pudimos comprender que la bendición que hemos recibido cada uno de nosotros al conocer al Cristo de la gloria resulte en bendición a los pueblos. Bendiga a aquellos que todavía no han conocido el amor de Dios. Hemos presentado que Dios ha bendecido a su pueblo
para poder alcanzar, iglesia, todos los pueblos. Así que queda claro que el corazón de Dios, su intención es que nuestra vida, iglesia, sea de instrumento para bendición, para salvación de todos aquellos que nos rodean. Aquellos que nos rodean quizás de una manera más cercana, pero también aquellos que nos rodean de una manera más distante. Y podemos comprender que ese propósito de Dios con nuestra vida es mucho mejor que cualquier otro propósito, que cualquier otra meta, que cualquier otro sueño que este mundo nos pueda ofrecer o que nuestro propio pensamiento pueda construir. Ahora, ante ese propósito de Dios que lo podemos reconocer como un legado o llamado, tenemos que afirmar que ciertamente es un propósito retante. No obstante, así como presentaba la pastora en el mensaje de la semana pasada, Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios ha de garantizar que se cumpla a través de su poder, a través de su espíritu. Ahora, aunque reconozcamos que Dios ha de hacer su parte, tenemos también que aceptar que hay una parte que es nuestra. Y es que en ese llamado del propósito de Dios nosotros tenemos que decir como en la escuela, presente. O afirmar como esa frase bíblica que muchos hemos conocido o escuchado. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y de eso, iglesia, vamos a estar hablando. Porque cuando miramos la vida de testimonio, el ejemplo de Abraham, para poder bendecir las naciones, Abraham, a él le implicó dejar su casa, dejar su parentela y obedecer en fe a Dios. Caminar en la dirección donde Dios le estaba apuntando. Pero ¿qué significa ese testimonio en nuestra vida? ¿Cómo eso se traduce en el día de hoy? Eso significa que hoy vamos a llegar a casa, crear maletas y caminar a ciegas o a donde Dios nos haya de revelar. De ninguna manera. Pero ciertamente tenemos que ir delante de la presencia de Dios para ver qué implica en mi vida. En el día de hoy, ¿qué significa vivir bajo el propósito de Dios? ¿Cómo la gracia que ha vivido mi vida, la misericordia, el favor y el amor de Dios derramado sobre mi vida se transforma, se desarrolla o crece en algo para alcanzar las naciones que no conocen la palabra del Señor? Te adoramos, Jesús. Y enfatizo en naciones, porque cuando la palabra lo enseña, no lo enseña de una manera poética, ni como metáfora, sino como mandato, porque el corazón de Dios anhela que todo ser viviente, a través de la historia, conozca su amor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y eso, iglesia, es lo que vamos a estar explorando hoy. Porque desde el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios tiene el encuentro con Abraham, hasta Apocalipsis, hasta el día de hoy, Dios ha mostrado muchas cosas y Dios ha hablado muchas cosas. Así que comencemos reflexionando y preguntándonos cómo el mandato de Dios a Abraham para bendecir las naciones se ha desarrollado a la luz de la figura de Cristo. Porque los que estamos aquí, estamos porque nos encontramos con la cruz de Cristo. Y entonces, si buscamos una manera simple de contestar y una manera que bastante se ha hablado a través de la historia de la iglesia, pudiéramos contestar esta pregunta con una frase o con aquello que la iglesia a través de su historia ha catalogado como la Gran Comisión. ¿Cuántos han escuchado la Gran Comisión? Gloria al Señor. Si no lo has escuchado, hoy lo vamos a escuchar. El texto donde se nos dice: id a todas las naciones y haced discípulos. Pero preparándonos para esta serie de mensajes, me cruzo con un misionero que se llama Todd Aren, que hace una explicación de cómo en 5 ocasiones el Señor Jesucristo desde sus propios labios va construyendo el mandato de la Gran Comisión. Así que les voy a pedir un ratito para repasar juntos lo que el Señor Jesucristo fue exhortando y comisionándonos a hacer, para que entonces a través de las enseñanzas de Cristo
nosotros podamos construir la respuesta de qué significa el cumplir los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Si nos acercamos a Marcos capítulo 16, vamos a encontrar que en su versículo 15, Jesucristo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dentro del escenario del Señor Jesús está hablando de que tenemos que ir a todas partes, a todo rincón. Pero tenemos que ir con un propósito, con un legado y con una razón. Y es predicar el evangelio. En otras traducciones dice la buena noticia y en otros versículos enseña que el evangelio es la buena noticia del Señor. Así que todos estamos llamados a predicar. Todos estamos llamados a hablar de las proezas y maravillas que el Señor ha hecho para nuestra vida. Entonces no podemos relacionar estas predicaciones con altares, con salones de clase o con redes sociales. Que en el camino, que en el día a día, como mencionaba el pastor en el devocional, haya un diálogo, una empatía, las necesidades de aquellos que necesitan escuchar nuestra historia de la mano de Cristo. Lucas presenta en su capítulo 24 un poquito más allá de lo que conlleva esta predicación. Dice, así está escrito, y si así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas establece la buena noticia que nace, que nos llega a través del Cristo encarnado. El Cristo que muere en la cruz del Calvario, pero al tercer día ha resucitado. Por la vida que Él tiene, nosotros hoy tenemos vida, reconciliación y perdón. Pero nos dice que esa predicación, la cual nace de la obra de Cristo, tiene que incluir una obra de arrepentimiento, pero un arrepentimiento que te tiene que llevar al perdón. Tenemos que presentar la gracia y el favor salvífico de Dios. No es cualquier predicación. No es anunciar a Jesús por anunciar a Jesús. Es anunciar la reconciliación, el camino y la vida. El amor. Es ver que ante la luz de Cristo sí nuestras obras son manifiestas, pero no hay un rechazo de ese Dios, sino al contrario. Nos recoge, nos perdona, nos limpia y nos transforma. Eso es el fruto del labio que tiene que tener nuestra predicación. Y tomando coyuntura a ambos versículos, dice que hay que ir a las naciones. Pero Lucas me dice, comenzando desde Jerusalén, hay que empezar en casa. Desde lo cercano hay que hablarle a nuestra familia, a nuestras amistades, nuestros trabajos. Y de ahí seguir construyendo para llegar a los confines de la tierra. Mateo, Jesucristo nos presenta el desarrollo de esta predicación en su capítulo 28, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche bien, iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo nos dice, toda la potestad del cielo y la tierra a mí me pertenece. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella, yo tengo dominio y control. Por lo tanto, te doy permiso a ir a cada rincón. Porque donde quiera que te metas, a donde quiera que vayas, donde quiera que visites, mando yo. Me pertenece. Así que tenemos el permiso ahí a los confines de la tierra. Y la exhortación y el legado es id. Pero id, que esa predicación se transforme, se desarrolle a ser discípulo. Que es mucho más que llevar un mensaje de salvación y de conversión.
Es una instrucción, es un espacio de diálogo, de educación, de enseñanza, de plática, de conocimiento y de escuchar. Como dice el versículo, enseñándoles. Y en ese proceso de discipulado, en ese proceso de educación, Dios va a estar con nosotros todos los días. Libro de los Hechos nos presenta en su primer capítulo un Cristo que está a punto de ascender a los cielos. Y les dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Importante, iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra relación, nuestra intimidad. Yo me comprometo en derramar de mi espíritu sobre ti. Y ya no caminaremos uno al lado del otro. Yo habitaré en ti a través de mi espíritu. Y te voy a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Pero en ese camino me seréis testigos. En la encomienda y en la gran comisión no son simplemente palabras que se predican o se enseñan. No son espacios que se separan de diálogo. Es que también tiene que haber un testimonio, iglesia. Que cuando la gente nos vea en nuestro caminar, vea al Señor Jesucristo. Que nuestras acciones, comportamientos hablen más fuerte que nuestras mismas palabras que afirman la obra de Dios en nuestra vida. Y me encanta Hechos porque dice, lo vas a hacer en Jerusalén, lo vas a hacer en casa, lo vas a hacer cerquita. Y después lo vas a hacer en toda Judea, lo vas a hacer más allá. Y en Samaria te vas a ir un poco más lejos. ¿Y hasta cuándo voy a determinar? Hasta que llegue a lo último de la tierra. Juan capítulo 20, en las palabras de Cristo podemos ver quiénes son los responsables de esta gran comisión. Dice, y entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nos incluye a todos. La encomienda de la gran comisión no es aquellos que nosotros hoy titulamos como posiciones de iglesia. Nos toca a todos. Así que cuando yo me acerco a examinar mi vida para ver cómo yo he de cumplir el propósito de Dios para mi casa, para mi vida, podemos delinear que en esta instrucción está la forma en que yo debo vivir. Que no es algo de selección múltiple. Es que todos estos mandatos se tienen que haber en mi caminar. Si yo voy a hacer la gran comisión, yo tengo que predicar la buena noticia a toda criatura. Yo tengo que hablar de su nombre. Y esa predicación no puede ser una de condena. Esa predicación tiene que traer un arrepentimiento. Esa predicación tiene que haber palabras de gracia, de perdón. Y la palabra me dice que hay que hacerlo a todas las naciones. Pero también me dice que esto no solamente lo tengo que hacer al que está cerquita. Tengo que esforzarme y ir, tocar puertas, caminar en desiertos para alcanzar a aquellos que tengo que hacer discípulos. Porque también enfatiza en las naciones. Y mientras predico la buena noticia, mientras discipulo, hago el discipulado, tengo que ser testigo del amor de Jesús. Y comprender que todos hemos sido enviados por nuestro Señor. Así que, iglesia, si queremos seguir el propósito de Dios, queremos que nuestra vida impacte naciones según los anhelos del Señor Jesucristo, estas 5 acciones tienen que estar en nuestra caminar. Esta instrucción se tiene que dar plena y completa en nuestra vida. Y me parece tan interesante que Jesús lo dejó claro. Lo dejó establecido. El domingo pasado estábamos en los Estados Unidos visitando a mi hermana y tuvimos bien ir con ella y la familia a la iglesia.
Y para mi sorpresa, en la iglesia de mi hermana estaban comenzando el año con esta misma temática. El pastor hacía una invitación a cumplir la misión de Dios de la iglesia y la relacionaba según los propósitos de Dios. Y el pastor hablaba y exhortaba a su iglesia haciendo énfasis de que Cristo nos dejó una sola instrucción. No es tan complicado. Nos dejó solo una instrucción, le estableció, le explicó, la habló una y otra vez, la modeló, la enseñó y lo dijo directo, no fue ni indirecto. Y nos invitaba a nosotros reflexionar sobre que aunque esta instrucción la pudiéramos decir en su manera más simple, ir a ser discípulos a las naciones, el pastor hablaba que fuéramos honestos con nosotros mismos. Porque aunque Dios nos había dejado solo una instrucción, en ocasiones esa única instrucción no la seguimos. Y hacía la comparación de que esto puede ser tan frustrante como cuando en un juego de baloncesto quedan pocos segundos de juego. Y el equipo que está perdiendo tiene el balón, el juego está cerrado y el dirigente pide tiempo. Y el dirigente pedir tiempo delinea la jugada para poder encestar el canasto que nos lleva a la victoria. Y tan pronto el equipo saca, todos los jugadores hacen todo, menos las instrucciones que se dieron en el tiempo. Y mientras él hablaba, me recordaba un torneo intramural de baloncesto de iglesia. Yo recuerdo estar en el equipo de Royal Town. Cuando digo estar en el equipo, yo no jugaba, yo hacía que dirigía el equipo, así que básicamente él daba agua y sustituía. Pero en ese torneo estábamos jugándonos la eliminación del torneo, quedaban como unos 10 o 15 segundos, no era tan emocionante, había tiempo para hacer una jugada, pedimos un tiempo y en equipo coordinamos lo que íbamos a hacer. Como es de equipo de iglesia, no es nada tan sofisticado, lo que sí es que había que pasarle la bola al point guard. El churingal le hacían un backpick debajo del canasto para que saliera. Le pasaban la bola al churingal. Mientras tanto el centro cortaba el canasto y tratábamos de darle ese pase. Así de simple. Si ese pase no se daba, pues el churingal tenía que crear el tiro. Y cuando nos dan el balón, todo iba corriendo a la perfección. La bola llegó al point guard, el churingal salió solo. Y el centro está cómodo para postearse. Lo único que faltaba era lo que todos estábamos esperando. El pase del point guard. ¿Y sabe qué? Nos quedamos todos esperando. Ese pase nunca llegó. Por alguna razón el point guard nunca la pasó. Nunca siguió la única instrucción que se dio cuando salimos de la banca. Mira, iglesia, los que estábamos en la cancha, los que estábamos en la banca, los que estábamos en las gradas, estábamos claros que Yamil o William iban a tirar la bola. Por alguna razón el point guard eso no lo entendió. Y él decide hacer otra cosa. Y lamentablemente para nosotros lo que hizo el point guard fue que él decidió driviar la bola y la drivió tanto que se le fue de las manos. Y mientras la estamos tratando de recuperar, se acabó el tiempo. Y definitivamente perdimos el juego. Y miren, hermano, perder es malo. Por más que uno aprenda en esa derrota, perder es malo. Ahora, perder por no seguir instrucciones es más malo todavía. Pero le tengo que decir, perder sin tirar al canasto. Perder sin intentarlo, iglesia, es lo peor. Y mientras yo reflexionaba, iglesia, en ocasiones, utilizando esta misma comparación y jerga, en el evangelio perdemos porque ni lo intentamos. Porque nos quedamos con la bola. Recibimos la palabra, recibimos la enseñanza, recibimos la oración, recibimos el culto, somos parte de la iglesia, pero nos quedamos con eso en las manos. Nunca lo pasamos. Y lo más triste de eso es que no simplemente pierden los demás, es que también perdemos todos juntos.
Y es aquí donde el relato de Felipe y el etíope, que lo habíamos leído hace un ratito, para mí toma vida. Porque Felipe, al igual que Abraham y otros nombres que hemos estudiado el año pasado, hombres y mujeres como Moisés, Gedeón, Estel, Daniel, Jesús, estos seres humanos enfrentando unas circunstancias difíciles, decidieron obedecer a Dios. Y cuando obedecieron a Dios y cumplieron los propósitos de Dios, otras generaciones fueron bendecidas. Sin embargo, traigo a Felipe porque Felipe para mí trae un panorama distinto, un escenario diferente. Si nosotros leemos en ese mismo capítulo con el cual comenzamos a leer unos versículos anteriores, vamos a darnos cuenta que Felipe está predicando en Samaria. Y en Samaria Dios se está manifestando con poder. En Samaria se están sanando los enfermos. En Samaria los endemoniados son libertados. En Samaria la gente se está convirtiendo y hay bautismo casi todos los días. Podemos decir, para poderlo comprender hoy, que Felipe en ese tiempo estaba en el culto, iglesia. Felipe tenía la camisa de diácono. Felipe tenía la camisa que decía bienvenido. Felipe oraba por los que pasaban al altar. Felipe iba a los 200 y ponía las manos y pasaban cosas maravillosas. Felipe estaba en la junta. Felipe venía los miércoles a dar clase. Felipe los últimos sábados de mes llegaba a las 7 al templo a orar. Y cuando había gran comisión se iba con ellos. Felipe está en avivamiento. Y en esa obra de Dios, que quizás es un escenario distinto a otros hombres y mujeres que cuando Dios se encuentra hay una escasez de ver lo que Dios está haciendo. En esa presencia de Dios, Dios le dice: Felipe, camina a Gaza. Pero Señor, y los samaritanos, camina a Gaza. Pero si me voy, ¿quién me va a cubrir? Camina a Gaza. ¿Pero a quién me voy a encontrar? Camina a Gaza. No hay espacios, iglesia, para la comodidad. No hay espacios para el confort. Porque mientras hayan vidas allá afuera que no conozcan el amor de Cristo, el trabajo de la iglesia nunca termina. Y es importante entender las intenciones del corazón de Dios y los propósitos por los cuales Jesucristo vino a la faz de la tierra, y es para que fueran salvas las naciones. Porque en el corazón de Dios no está el anhelo que se pierda ni uno. Y me es extraordinario que camino a Gaza, Felipe se encuentra un hombre en necesidad. Un hombre con hambre y con sed de conocer a Dios, que precisamente está estudiando la palabra. Y Felipe le dice: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope le contesta: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y comienza un relato hermoso en la palabra, donde entonces Felipe, a partir del versículo 35, dice, partiendo de este pasaje de Isaías, partiendo de sus preguntas, partiendo de su condición, partiendo de su vivencia, aprovechó y tomó coyuntura y le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allá hay agua, ¿no podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó a parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu Santo se llevó a Felipe. Y aunque el oficial no lo volvió a verlo, te amo, Dios, siguió su viaje muy contento. Más tarde, Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea. Y en todos los pueblos por donde pasaba, anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Si nosotros analizamos este pequeño relato en la vida de Felipe, nos vamos a dar cuenta que Felipe hizo la gran comisión a la perfección.
No tomó la comodidad, no tomó ni aún estar haciendo la obra de Dios para no entender que tenía que aceptar el hecho de que él había sido enviado. De que la obra de Dios tenía que continuar. Y aunque no le hiciera sentido, él iba a hacer lo que Dios le había dado por hacer. Y allí con el etíope Felipe predica la buena noticia. Y hay frutos de arrepentimiento, pero también hay reconciliación, hay perdón, hay salvación. Y Felipe se da el espacio para con este hombre que nunca había visto en su vida entrar en diálogo, discipular, enseñar, instruir lo que Dios le había dado. Y mientras lo hacía, te amo Jesús, lo hacía siendo testigo del amor del Señor Jesucristo. Te amo, mi Dios. Me llama la atención que cuando termina, el Espíritu Santo lo llevó a Azoto. Felipe no volvió a Samaria. Y luego de Azoto, luego lo llevó a Cesarea. Y en todos los lugares que predicaba la buena noticia del Señor. Resaltando el hecho, iglesia, que Dios nos ha bendecido para poder bendecir a todos los pueblos. Te amo, mi Dios. El 8 está salvo. Pues vamos para el 9. El 9 está salvo. Vamos a Miraflores. Miraflores está salvo. Vamos a Santa Juanita. Vamos al 167. Vamos a Bayamón. Pastora, allá hay iglesia. Que vayan a esas iglesias. Somos una familia en Cristo. Si esas iglesias necesitan de lo que nosotros tenemos, vamos a dárselo a esas iglesias para que crezcan y la obra continúe. Bayamón está salvo. El norte, el sur, el este, el oeste de esta isla. Ecuador, Colombia, Cuba, Estados Unidos. El propósito del Señor se tiene que cumplir. Y mientras allá afuera hayan vidas en oscuridad, no podemos permanecer aquí adentro, iglesia. Y nos toca a todos. Hoy, a través de la encomienda de Cristo, a través de esos 5 versículos o esos relatos, y a través del testimonio de vida de Felipe, iglesia, hemos trabajado 2 preguntas. ¿Cómo cumple el propósito de Dios hoy? ¿Cómo yo hago? ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que aceptar el ser enviado. Tengo que aceptar que me toca a mí. Que Dios cuenta conmigo. Y como mencionaba el pastor, que no es por agendas de la iglesia ni programas, sino es que en mi día a día, en ese caminar, yo soy enviado y soy luz a aquellos que la necesitan. Pero al ser enviado tengo que predicar la buena noticia, tengo que hablarla, tengo que contarla. Cada uno de nosotros tiene un evangelio hermoso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay que hablar lo que ha hecho Cristo. Y lo que hablemos, exhortar al arrepentimiento, proclamando el perdón, la reconciliación y la gracia que nos da salvación. Pero no simplemente quedarnos en el proceso de conversión, sino caminar junto a la persona en ese proceso. El discipulado no solo lo hacen los pastores, los ancianos, los maestros. El discipulado lo hacemos cada uno de nosotros, contando lo que hemos aprendido de la palabra, nuestros testimonios, nuestra vida, nuestros abrazos, prestando atención a nuestros oídos. Y todo esto que estamos haciendo, ir por aquellos que necesitan, hablarles de lo que Dios ha hecho, instruirles y enseñándoles, tenemos que hacerlo siendo testigos de Cristo. Te adoramos, Jesús. Pastor, es mucho. Conlleva mucho. ¿Cómo lo hago?
primero hay que vivir a lo que hemos sido enviados. Hay que llegar a los pies del Señor. Hay que arrepentirnos de nuestros malos caminos. Hay que ser discípulos antes de discipular. Hay que estar en las manos del Señor, pero entendiendo que lo que falta el Señor lo va a poner. Y a través de todos estos hombres y mujeres que nos cuenta este libro sagrado, todos dieron pasos de fe. Una fe que no simplemente era para sus vidas, sino una fe que permitía que ellos se pudieran comprometerse con la obra de Dios y amar como Dios había amado. Una fe que convertía en buenas acciones. Una fe que daba el valor a atreverse a hacer la voluntad del Señor. Para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, hay que dar un paso de fe que podemos decir que también es un paso de valor. Y confiar la obra que Dios ha hecho en mí va a ayudar a transformar la vida de otros con el poder de Dios. Te adoramos, Jesús. Así que, iglesia, yo he sentido de parte del Señor hacer un llamado hoy, pero algo distinto. Y es a cada uno de ustedes hacerles un reto. Y ahí donde usted está, yo le voy a pedir con respeto que usted incline su rostro, cierre sus ojos. Te adoramos. Y ahí en presencia de Dios, en diálogos con Dios, usted le va a pedir al Señor: Señor, ¿hay algún etíope que se cruza en mi camino? ¿Hay alguien que yo no he visto o hay alguien que yo sé que yo no he ido a buscar? Señor, tráeme un nombre, tráeme un nombre. Puede ser un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. ¿Hay algún etíope en mi camino, Señor? Y si usted bien lo siente, usted hoy se va a comprometer con Dios a ir a su encuentro. Y en el 2023, a esa persona que el Señor le está poniendo en su corazón, usted va a procurar predicar el amor, la gracia y la reconciliación de nuestro Señor. Usted se va a comprometer con Dios a discipular, a entrar en ese proceso de la mano con esa vida. Y mientras tanto, va siempre a ser testigo del amor de Dios. Y iglesia, vamos a empezar por Jerusalén. Vamos a empezar por aquellos que están cerca. Y mientras lo vamos ejecutando, con la ayuda de Dios vamos a ir aprendiendo a cómo podemos ir más lejos. Y hago énfasis, iglesia, esto no es obligado. Pero si usted sintió de parte del Señor comprometerse con esa persona y con Dios a hacer la gran comisión, ahí donde usted está, yo le invito a estar en pie. Posiblemente usted esté ahí sentado con un dilema que yo una vez me encontré. Yo ante este llamado en un momento en mi vida le decía al Señor sentado: Señor, pero ¿qué voy a decir si yo no sé? Yo voy a enseñar qué. Y hice un compromiso. Como no me puedo lanzar hoy, Señor, pues yo me voy a comprometer a que tú me prepares, a que tú me eduques, para que cuando vuelva otra vuelta, yo voy a ir en tu nombre. Si hoy tú te encuentras como me encontraba yo, con el anhelo y el deseo de comprometerte con el Señor por esa vida que vino a tu corazón, pero te sientes que todavía te falta, pues vamos a comprometernos a ponernos en los caminos del Señor. Vamos a ponernos a comprometernos con Dios. Y si quieres hacer ese compromiso, ponte en pie. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, Señor.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi Dios. Ahora sí les pido que miren acá. Te amo, Jesús. Y esto lo digo en libertad porque lo siento de parte del Señor. De la misma manera que Dios le dijo a Felipe, vete a casa. De la misma manera Dios te está poniendo ese nombre. Eso no nace de ti. Esa persona no nace de ti. Esa persona Dios la ama más que tú y que yo. Y de la misma manera que Dios en el nombre del Señor lo proclamo, de la misma manera que Dios fue fiel a Felipe, va a ser fiel a ti. Pero hay que hacer como Felipe. Caminar por ese desierto. Y ese desierto puede ser temor, puede ser duda, puede ser vergüenza, puede ser cosas que hay que arreglar. Pero yo te aseguro que si de la mano de Dios, como Cristo lo habló, que nos prometió que Él va a ir con nosotros, tú emprendes ese camino a Gaza para encontrarte con ese ser que tú tienes en la mente, el Señor va a hacer maravillas. Porque el anhelo de Dios es hacer con esa persona como ha hecho contigo y conmigo. Levante sus manos y vamos a orar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Amado Dios y Padre Celestial. Padre, yo te los presento porque a ti te pertenecen. Cada uno de los que estamos aquí, Padre amado, en el camino, Señor, tú llegaste a nuestro encuentro, salvaste nuestra vida y nos mostraste tu obra salvífica de amor, de gracia, de perdón, Señor. Hoy, Padre amado, queremos que haya en nuestra vida el mismo sentir que hubo en Cristo, que se despojó por aquellos que necesitan. Yo presento, Padre amado, a mis hermanos y hermanas, Padre amado, que con fe se pusieron de pie por una vida, por un amigo, por un familiar, Padre amado. Que puedan ver, Señor, que tú, Jehová, los has de llevar de la mano. Que esto no nace, Padre amado, de su corazón, sino nace del tuyo. Y al que tú llamas, Padre, tú respaldas. Que vean revelación en tu palabra. Que en su oración e intercesión sea distinta. Padre, que sientan el poder de tu Espíritu. Y puedan ver, Padre amado Jehová, que no son empoderados, Padre amado, en sus propias habilidades y conocimientos, sino que son empoderados por el poder de tu Espíritu que ha sido derramado, Padre amado, para poder ser testigos en toda la tierra. Y que luego, Padre amado, que alcancemos, Señor, esa vida, sigamos caminando, caminando, caminando y recogiendo los cautivos, Padre amado, que hay en el camino. Que no cesemos ni descansemos, Señor. Te amo, Cristo. Que no cansemos ni cesemos, Padre amado, descansemos o cesemos, Padre amado, hasta que todo el mundo lo veamos, Señor, adorando tu nombre, Jehová. Y si tu venida llega antes, Padre, que tú nos halles haciendo así. Te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén.